La tumba. Subaru arresto domiciliario. Esas son palabras un tanto inquietantes. Mirando a Roswaal, que seguía recostado en la cama, Subaru repitió aquellas palabras con dificultad, mientras intentaba analizar cuidadosamente el significado de ellas. Conociéndole, lo más normal hubiese sido que, justo después de decir aquello, se largara a reír como si todo hubiese sido una mala broma, pero, desafortunadamente, en las circunstancias actuales, todo parecía indicar que hablaba en serio. Aún así, Emilia, pero, si están atrapados aquí, ¿eso significa que los aldeanos te hicieron esas heridas? Emilia había llegado a la misma conclusión que Subaru en cuanto a la credibilidad de sus palabras. Envuelto en vendajes empapados de sangre, el cuerpo de Roswaal se encontraba en un estado lamentable. Viéndole de esa manera, era prueba suficiente de que, por lo menos, algo de lo que decía era verdad, razón por la cual, sus palabras no podían ser tomadas en broma. Subaru, si hay alguien en la aldea que es capaz de causarle unas heridas tan serias a Roswaal, entonces estamos en una situación bastante peligrosa. Sujetándose la mandíbula con una de sus manos, mientras pensaba en la situación en la que se encontraban, Subaru podía sentir la ansiedad creciendo de tamaño en su pecho. La existencia de Roswaal L. Matters, además de ser el patrón de Subaru en este mundo paralelo, se trataba también de un poderoso usuario de magia cuyo nivel era algo que solo unos pocos podían soñar en alcanzar. De hecho, la fuerza del hombre que actualmente ocupa el puesto de mago líder de la corte real de Lugnica, era tal, que incluso un centenar de Subarus no tendría ninguna oportunidad contra él, siendo capaz, incluso, de aniquilar una horda de mabestias, sin siquiera tener que esforzarse. Y pensar que alguien como él terminaría en tal estado. Roswaal, pero parece que han malentendido algo. Las heridas que tengo no fueron infligidas por nadie. Así que no hay necesidad de estar en guardia ni de planear ninguna clase de venganza por mi bienestar, ¿vale? Subaru, no te preocupes. La impresión que tengo de ti no es lo suficientemente buena como para ir por ahí buscando venganza en forma temeraria, pero más importante, ¿qué se supone que significa lo que acabas de decir? Es completamente distinto a lo que dijiste antes. Si nadie te hizo esas heridas, entonces ¿cómo es que te pusieron bajo arresto domiciliario? Roswaal, considerando mis heridas y el hecho de que estoy atrapado aquí, supongo que llamarlo arresto domiciliario no está nada mal, pero tampoco es como si me hubieran herido mientras me encerraban aquí, sino que, en realidad, primero fui herido y más tarde fui atrapado aquí, aunque, si tuviera que explicarlo en detalles, sería algo completamente diferente. Frente a los rodeos usados por Roswaal en su explicación, un signo de pregunta apareció en el rostro de Subaru. Dejando de lado su molestia ante tan rebuscada respuesta, logró calmarse un poco y, ordenando lo escuchado con lo que sabía, Subaru, o sea, que las personas del santuario no tienen nada que ver con tus heridas. Roswaal, estrictamente hablando, lo que acabo de decir, no necesariamente significa que sean completamente ajenos a lo que me ocurrió, pero si me preguntas si son directamente responsables por mis heridas, entonces la respuesta es no. En otras palabras, así son las cosas. Subaru, en otras palabras, ¿quieres decir que están indirectamente relacionados? Roswaal ladeó la cabeza y, por unos instantes, dio la impresión de haberse avergonzado luego de escuchar el razonamiento de Subaru. Y, entonces, dejando salir un suspiro, es como darte cuenta de que tu hijo ha crecido, supongo. Bromeó. Viendo su actitud, Subaru lo tomó como si se estuviera acercando cada vez más a la verdad. Determinado a continuar con el interrogatorio, eligió cuidadosamente las siguientes palabras y se preparó para lanzárselas a Roswaal, pero... Barusu, ¿qué te parece si mejor te preocupas un poco más por la condición de Roswaal-sama? Diciendo aquello, Ram, que no había estado presente hasta ahora, interrumpió la conversación. Con un suave balanceo de su falda, la joven chica atravesó la habitación con gráciles movimientos y dejó la bandeja que traía con un juego de té encima, sobre la mesa. La fragancia del té se esparció por la habitación y, con la estimulación de sus sentidos olfatorios, Subaru recién se dio cuenta de lo desconsiderado que se había comportado. Después de todo, no había sido sino hasta ahora, que comprendió lo severas que eran las heridas en el cuerpo de Roswaal. Ram, presionando con tantas fuerzas a Roswaal-sama, quien se encuentra severamente herido, tratando de obtener respuestas, ¿es que acaso no estás satisfecho? Mira cómo sufre el pobrecito de Roswaal-sama, si hasta parece que fuera a ponerse a llorar en cualquier momento. Muestra algo de simpatía. Subaru, si de verdad quieres que reflexione sobre mis actos, no digas cosas que arruinen el momento. O sea, ¿de verdad te parece que está sufriendo y a punto de llorar? A mí no me lo parece. Roswaal, me duele mucho.
Las palabras carentes de preocupación y amabilidad me dan directo en las heridas. Ante la réplica de Subaru frente a las palabras de Rem, y como si estuviera burlándose de él, Rosual comenzó una pequeña actuación desde la cama en la que se encontraba. En el momento en que las cejas de Subaru comenzaron a temblar de molestia, Emilia se aclaró la garganta eliminando la turbulenta atmósfera de la habitación. Atrayendo la mirada de las 3 personas que había en ese lugar, comenzó diciendo: en cualquier caso, Emilia, solo con verlo, cualquiera puede decir que Rosual no está para nada bien, así que lo mejor sería terminar rápidamente con la conversación. ¿Es que no te han aplicado magia curativa? Ram, la magia curativa se encuentra fuera de las habilidades de Ram, así que, frente a la respuesta inexpresiva de Ram, pero aún así con claros signos de arrepentimiento, Emilia miró a Rosual como si tuviera alguna clase de expectativa. Pero, al darse cuenta, Rosual movió su mano de lado a lado diciendo: Rosual, en mi caso, también estoy especializado en magia destructiva, ¿sabes? Si se trata de destruir, dañar o engañar, casi que puedo hacer cualquier cosa, pero si se trata de magia curativa, pues la verdad es que soy bastante inútil. Subaru, eso es algo bastante lamentable que decir. En vez de centrarse tanto en hechizos ofensivos, deberías preocuparte también de mejorar tu magia defensiva, cielos. Pero a pesar de haber dicho eso, cada vez que Subaru jugaba algún juego en el que podía decidir el crecimiento de su personaje, siempre se centraba en subir las estadísticas ofensivas y en aprender habilidades de ataque, por lo que tampoco podía regañar tan severamente a Rosual. Al mismo tiempo que Subaru llegaba a esta extraña conclusión, Emilia suspiró diciendo: supongo que no se puede hacer nada y, Emilia Pug no se encuentra aquí, por lo que no me encuentro en la mejor de las condiciones. Aún así, usaré mi magia curativa, aunque para eso debo concentrarme bastante, por lo que será mejor terminar rápido la conversación. Rosual, el gran espíritu Sama. Conmocionado al escuchar las palabras de Emilia, Rosual rápidamente levantó las cejas, para luego entrecerrar los ojos. Una expresión tan fría como esa, diferente a su habitual forma de ser, era una que Subaru rara vez podía ver. Por lo que, inconscientemente contrajo los hombros diciendo: Hoy, Subaru, es raro verte con una expresión tan seria. ¿Acaso es tan sorprendente que Pug no ande por aquí? Nunca me imaginé que fueras un fanático Mofumofu 1. Rosual, desgraciadamente, la única vez que he estado lo suficientemente cerca como para tocar a Gran Espíritu Sama, fue aquella vez en que, respetuosamente, le ofrecí un poco de mayonesa. Dio bastante miedo. En todo caso, ya veo. Sin siquiera ignorar la broma de Subaru, Rosual frunció el ceño pensativo. Y mientras estaba en eso, repentinamente movió su amarillo ojo izquierdo en dirección a Emilia. Rosual, Emilia Sama, ¿se ha sentido enferma o de alguna manera diferente de lo normal? Emilia. Pues, dejando de lado el hecho de que Pug no ha aparecido, en realidad no. Además, Pug lleva desaparecido desde antes de venir al santuario, así que Pero sí hay una cosa. Levantando su dedo como alguien que quiere hacer una pregunta, Emilia comenzó a mirar rápidamente a su alrededor. No solo miraba el interior del lugar en el que se encontraba, sino que parecía estar observando el santuario en su totalidad, luego de lo cual, procedió a decir en voz baja: Emilia, desde que entramos al santuario no, en realidad puede que haya sido desde que entrásemos al bosque, he sentido que la respuesta de los espíritus se ha vuelto un poco floja o apagada. Y justo hace unos momentos, cuando estábamos afuera, sentí una extraña mirada sobre mí. Subaru, ¿una extraña mirada? Sorprendido por sus palabras, Subaru ladeó la cabeza, ante lo cual Emilia respondió con un sí, asintiendo con la cabeza en afirmación. Después de explicar que esa fuera la razón de que su expresión se haya ensombrecido luego de separarse de Otto y Garfield, ella continuó: Emilia se sentía como si alguien me estuviera observando. Fue bastante incómodo, pensé que era solo mi imaginación, así que, por eso, mejor no dije nada. Rosual, no creo que Emilia Sama esté equivocada. Después de todo, este es un lugar bastante incómodo para los espíritus y, además, los habitantes no tienen nada más que sentimientos desagradables en contra de usted. En respuesta a las ansiosas palabras de Emilia, Rosual soltó aquella frase libre de toda consideración. Al ver su herida mirada y postura vacilante, Subaru instantáneamente se giró hacia Rosual abriendo la boca para objetar: pero, Garfield, bueno, ¿qué tal si le paran un poco? No deberías ser tan duro con un hombre herido. Después de todo, la luna no es de queso ni se come con melao, o algo por el estilo. Subaru, desafortunadamente tienes algo de razón, aunque tampoco puedo decir que esté completamente de acuerdo con todas tus palabras, ya que apenas pude entender ni la mitad de lo que dijiste.
Pero por lo menos ahora se ha hecho más fácil poder entenderte ya que, como mínimo, puedo saber a grandes rasgos lo que estás intentando decir. Subaru se encogió de hombros mientras veía de Garfield recostado en la puerta quien, a su vez, le mostraba los dientes. Viendo su reacción, Garfield rechinó los dientes mirando alrededor de la habitación. Garfield, la casa de Nona se supone que es la más espaciosa y decente de todo el lugar, pero con tanta gente dentro parece que se encogió. Supongo que estuvo bien venir sin ese ruidoso tipejo. Subaru, ahora que lo mencionas, no veo a Otto por ningún lado. ¿Es que acaso se fue a casa? ¿Te lo comiste? Emilia miró asustada ante la pregunta de Subaru, pero Garfield se rió con fuerzas dándose palmadas en las piernas, como si hubiese escuchado una broma de lo más graciosa. Garfield, aunque mi sangre es la de un carnívoro, no me lo comería ni loco. Especialmente porque, así como es, seguramente se pondría mucho más ruidoso si lo intentara. Al final dijo algo sobre estar preocupado por los dragones y la carreta, aunque al final fueron solo excusas para marcharse a otro lado. Balanceando uno de sus brazos, presumiendo brutalmente de su postura, Garfield se dejó caer sobre una silla cercana a la pared y, mirando a Ram, que lo observaba de reojo, Garfield Ram, saldré un momento para recolectar algunas hojas del suelo, así que, ¿podrían esperarme un poco? Subaru, aunque tengo alguna idea de lo que quieres hacer, ¿podrías decirme qué harás con esas hojas recogidas del suelo? Ram, pues, obviamente no tengo ninguna intención de gastar preciosas hojas de té en alguien a quien le falta entendimiento, fragancia o sentido del gusto. Por eso Ram saldrá a buscar hojas en el suelo. Habiendo dicho esto con sangre fría, Ram salió seriamente del edificio. Apuntando con el dedo a la espalda de Ram, Subaru miró a Garfield con un rostro que parecía preguntar, ¿por qué te gusta alguien como ella? En respuesta a lo cual, al mismo tiempo que la seguía con la mirada, Garfield, vale la pena ir detrás de una mujer de carácter fuerte, ¿no crees? Además, que un macho se sienta atraído por una excelente hembra, no es para nada extraño. Subaru, hablar de machos y hembras ni que estuviéramos hablando de un par de animales, así que deja de usar esas palabras. A pesar de todo, Ram sigue siendo una joven decente, por lo que, tratarla de ese modo. Garfield, ¿de qué estás hablando? La estoy tratando tan respetuosamente como cualquier mujer quisiera. En todo caso, antes de seguir. Al pesar de que Subaru le había dado un honesto consejo sobre su extraña manera de hablar, Garfield frunció el ceño como si se acabara de dar cuenta de algo. En ese momento, su rostro mostró una gran molestia al mismo instante que lanzaba una mirada extremadamente afilada a Roswell en la cama. Garfield, hijo de... ¿No les has contado todavía? Si solo se tratara de ti, me haría gracia, pero desde que la semielfa, desde que Emilia Sama vino aquí, es una cosa completamente distinta. Emilia. Garfield dejó salir su fastidio a través de su boca a la vez que pateaba con fuerza el suelo. Emilia estaba sorprendida de haber escuchado su nombre en medio de aquel arrebato. Pero, sin tomar en cuenta su sorpresa, Garfield increpó a Roswell con una expresión que estaba varias veces más llena de rabia que antes. Garfield, en el momento en que Emilia Sama entró en el santuario, todos nosotros quedamos atrapados en este embrollo, ¿sabes? ¿Y ustedes qué creen que están haciendo? Ni siquiera se han acercado a hablar sobre lo más importante. ¿Es que acaso vinieron a hacer el tonto? La última mitad de su enojo no iba dirigido a Roswell, sino a Subaru y Emilia, quienes estaban completamente estupefactos. Especialmente la mirada llena de furia que le lanzó a Emilia, no era para nada algo que pudiera tomarse a la ligera y, con la intención de protegerla mientras la sostenía de los hombros, Subaru dio un paso al frente. Subaru, espera un momento. Entiendo que estés enojado, pero no tenemos ni idea del por qué. Si continúas hablando con alguien que no tiene ni idea, entonces solo conseguirás enojarte cada vez más, ¿verdad? Garfield, pero eso es lo que me enfurece. Que la persona en medio de todo esto no tenga ni idea. Subaru, pero los que están despreciando a la persona en medio de todo esto, hablando sin sentidos, son solo tú y Roswell, ¿no es así? Si de verdad te importara un poco y quisieras hacer algo al respecto, entonces hazte responsable y da alguna explicación, porque si estás esperando a que entendamos algo sin siquiera decirnos de qué estás hablando, pues entonces estás siendo igual de desvergonzado a como lo fui yo hace un tiempo atrás. Mientras le encaraba, Subaru pudo sentir como la enorme presión que emanaba del cuerpo de Garfield escalaba a un nuevo nivel de fuerza. La altura de Garfield era menor a la de Subaru y, sentado como estaba, la diferencia de tamaño era aún mayor. Pero a pesar de esto, su baja estatura era apenas perceptible en estos momentos, ya que, considerando la densidad de la presión emanando de él, para Subaru, Garfield parecía tener el tamaño de un enorme peñasco.
Conociendo la naturaleza asustadiza de Subaru, que alejara la mirada y diera un paso atrás, hubiese sido algo totalmente esperable, pero... Emilia Subaru. Firmemente, Subaru pudo sentir unos delicados dedos que sostenían su manga. El sonido de una voz aparentemente desprovista de confianza que le llamaba, pasó a través de sus oídos, inyectando a sus temblorosas piernas con una fuerza renovada. Emilia se encontraba parada detrás de él. Dependiendo en él debido a su incertidumbre. Como si pudiera dejar que sus rodillas cedieran enfrente de ella, ¿podría hacer algo tan patético? Garfield. TCH. Ambos se miraban en silencio y, el primero en alejar la mirada fue Garfield. Chasqueando la lengua y dejando reposar todo el peso de su cuerpo en el respaldo de su silla, metió sus dedos, entre medio de su dorado cabello, y comenzó a rascarse la cabeza violentamente. Garfield. Lo sé, solo me estaba desquitando con ustedes. Ya entendí, dije que lo siento, hoy. Subaru, no, en realidad todavía no lo habías dicho. Pero antes que eso, nunca nadie te ha dicho que tienes una personalidad bastante molesta. Así como rápidamente se había vuelto emocional y corto de miras, igual de rápido volvió en sus sentidos reconociendo sus faltas. Subaru pensó que aquella era una personalidad difícil de tener y, en vez de indignación, solo fue capaz de poner una torcida sonrisa. Viendo esto, Garfield dejó salir un inapropiado suspiro. Ahora, Garfield, ya cállate, me mantendré en silencio, así que continúa con la conversación por tu cuenta, ya que si me meto, no llegaremos nunca a ningún lado y me volveré molesto. Subaru, el hecho de que seas capaz de comprender también tu manera de ser y que, a pesar de eso, sigas actuando del mismo modo sin cambiar absolutamente nada, lo encuentro bastante sorprendente. Garfield, elogiándome a esa manera no conseguirás nada, ya que, de todas formas, no soy de los que entienden cosas complicadas. Viendo cómo Subaru cambiaba su actitud de exasperación a una de admiración, Garfield resopló. Justo en ese momento, Ram regresó del exterior, trayendo consigo una taza humeante de té. Ram, esta es la definición de un té de baja calidad. Garfield, ¿no deberías hablar de una manera un poco más educada cuando le entregas algo a alguien? Ram respondió con un ¿en serio? Mientras le entregaba serenamente la taza de té. Garfield recibió la taza y, a pesar de que, seguramente, se trataba de té recién hervido, se lo echó por la garganta de un solo trago. A pesar de ser un carnívoro, no parecía tener una lengua muy sensible que digamos. Viéndole vaciar la taza de un solo trago, Ram dejó salir un profundo suspiro. Ram, como siempre, eres un hombre que no tiene ningún aprecio por el té. Alguien así no le acomoda a Ram. Garfield, pero si solo sabe a un par de hojas. Si se trata de calmar la sed, tomar un poco de agua es igual de bueno. Subaru, aunque seguramente tienes algo de razón al decir que sabe a hojas, no puedo evitar sentir algunas reservas frente a un argumento tan extremo como ese. Ram, ¿qué te parece si le dejas beber un poco más de ese té? Ante la sugerencia de Subaru, Ram le entregó otra taza de té a Garfield. Su ondulante color hacía recordar a las hojas caídas en medio del otoño y, habiéndose percatado de esto, Subaru no pudo evitar, bueno, recomendárselo. Garfield, hey, al final eres bastante considerado, ¿verdad? ¿Te diste cuenta de que una taza no era suficiente? PFFFT. Hoy, ¿tú qué acaso esto no es solo agua con hojas secas? Ram, pensé que habías dicho que, mientras calmara la sed, daba lo mismo que fuera agua, té o agua con hojas, ¿no es así? Puesto que tus labios ya tocaron el agua, será mejor que te lo bebas todo, porque si llegaras a dejar algo te lo arrancaré entero. Sin decir exactamente qué es lo que le arrancaría entero, le lanzó una afilada mirada a la entrepierna de Garfield. Solo con eso, Subaru pudo darse cuenta de que, su blanco, eran las partes vitales, por lo que, inconscientemente, cerró las piernas frente a aquella sensación de peligro. Garfield se tragó de mala gana el contenido de la taza mientras se retorcía de la amargura. Por otro lado, Roswell, que se había mantenido al margen hasta ahora, observando la conversación, repentinamente dijo, Roswell, ¿es que acaso ninguno de ustedes está siquiera un poco preocupado por mi condición como para dejarme descansar, aunque sea por un momento? ¿O es que tienen planeado abrir mis heridas haciéndome reír? Porque, si ese es el caso, ciertamente lo están logrando. Diciendo esto, Roswell tocó suavemente los vendajes que estaban envueltos en la parte superior de su cabeza mientras dejaba ver una amarga sonrisa. De hecho, si uno se fijaba bien, se podía ver cómo el color rojo comenzaba a esparcirse a través del blanco de la tela. Debido a esto, el ambiente relajado del momento terminó y, Ram, a quien le cambió completamente el color de la cara, se acercó a Roswell, cubriendo, con su mano, la mano de Roswell que se encontraba presionando sobre su herida.
Ran, lo siento mucho, Rosual-sama. A pesar de que Ran siempre ha estado a su lado. Subaru, ¿acaso no fueron tus bromas sobre el té las que le hicieron reír? Su interrupción fue silenciada por una mirada aplastante como una roca que le envió Ram, por lo que Subaru se calló, dando una rápida mirada a la condición de Rosual. Por lo menos, el sangrado no parecía conectado a nada serio. Las heridas debían de haber parado de sangrar hace poco, en otras palabras, este era el momento más importante para su recuperación. Emilia Rosual, creo que, después de todo, lo mejor será tratarte ahora. Rosual, no, eso no será necesario, Emilia-sama. Llegando a la misma conclusión que Subaru, espíritus comenzaron a reunirse alrededor de Emilia, quien comenzó a dirigirse en dirección a Rosual, pero, al final, fue detenida por el mismo Rosual que giraba la cabeza de lado a lado. Los espíritus, que brillaban con una fosforescencia azul blanquecina, vacilaron, afectados por la incertidumbre de su maestra. Mientras se encontraba embobado mirando las hermosas mejillas de Emilia, Subaru notó algo. A medida que los espíritus se reunían alrededor de Emilia, por razones que Subaru no era capaz de comprender, Garfield la miraba con unos ojos tan fríos como el hielo. Rosual, después de todo, justo ahora, hay algo mucho más importante que mis insignificantes heridas. Además, tampoco es como si mi vida estuviera en peligro, así que, lo mejor será, que le demos prioridad al otro asunto primero. Emilia, aunque que me digas eso, no hay ninguna manera de que pudiera hacer algo así. Pensar en dejar a una persona severamente herida para preocuparme de algo más, es. Rosual, a pesar de que le dijera que se trata de algo necesario para que pueda alcanzar el trono. El ritmo usual de Emilia se rompió y, su actitud de querer curarle incluso si tenía que hacerlo por la fuerza, se congeló en seco. Escuchando las palabras de Rosual, las mejillas de Emilia se endurecieron y sus ojos de color violeta se abrieron por completo. El ojo amarillo que la miraba se agudizó, como si pudiera ver en su interior, revelando un enigmático brillo. Rosual, para la casa de Matters, este santuario es solo un trozo de tierra que ha sido pasado de generación en generación, pero para Emilia-sama y su futuro, se trata de algo de profunda de profunda importancia. Por ese motivo, no importa que, siempre he tenido la intención de, eventualmente, invitarle a venir aquí. Es solo que, terminó viniendo un poquito antes de lo que yo había planeado, ¿no? Emilia, importante para mí. ¿Qué se supone que significa eso? Rosual, el problema de este santuario y el problema de Emilia-sama, están íntimamente relacionados. Así que, quizás, en este lugar, podrá encontrarlo. Me refiero al apoyo de Emilia-sama. Completamente congelado en el lugar, Subaru miró cómo la expresión de Emilia cambiaba. Habiendo provocado aquel cambio, Rosual observaba su rostro con una mirada que parecía indicar que todo seguía de acuerdo a su plan. Por otro lado, Subaru, que era incapaz de comprender aquel intercambio de emociones entre esos dos, sentía como si le hormiguearan las encías. Sin embargo, antes de que su agitación pudiera ser puesta en palabras, Rosual se dirigió al silencioso Garfield. Rosual, tu trabajo, Garfield. Guía a estos dos hacia el santuario. O, mejor dicho, hacia la tumba. Garfield, ¿es esa una buena idea? Balanceando la taza vacía de porcelana de lado a lado entre sus dedos, Garfield dejó salir una risa apagada. En respuesta a su réplica, Rosual asintió al mismo tiempo que acariciaba gentilmente el cabello color durazno de Ram, la que en esos momentos le cambiaba los vendajes de sus heridas. Rosual, primero que todo, es crucial que sean capaces de comprender la situación. En cuanto a las circunstancias y otros asuntos, podemos hablarlo después de que se ponga el sol, pero sería difícil hacer algo así en lo que se refiere a la tumba. Garfield, es verdad, el sol se pondrá pronto. No será tan fácil después de que eso ocurra. Muy bien, los llevaré al lugar. Poniéndose de pie, Garfield dejó su taza sobre la silla en la que había estado sentado hasta ahora y se giró para mirar a Subaru y Emilia. Observando a las dos personas sobre las que había estado hablando, pero que no tenían idea de la situación, ladeó la cabeza y abrió la boca mostrando sus colmillos. Garfield, no se vean tan atontados. Después de todo, para lo que falta que venga el resto, o algo así. Por lo que será mejor que nos vayamos. Subaru, espera. Ni siquiera sabemos sobre qué estaban hablando. Además, aún no he terminado de hablar con Rosual, ¿sabes? Al menos déjame terminar. Ram, sus heridas se han abierto. Cambiar sus vendajes y dejarle descansar es la prioridad por ahora. Barusu debería hacer lo que Rosual-sama dijo y dirigirse a la tumba. Subaru intentó oponerse a las palabras de Garfield, pero Ram se interpuso con voz dominante. Le encaró con su característica fría mirada, poniendo una de sus manos en la cama.
Ran, cálmate un poco y hablemos una vez que llegue la noche. Rosua al-Sama no se irá a ningún lado, pero si esperan demasiado y el sol se pone antes de que vayan a la tumba, entonces eso sí que se irá a otro lado. Subaru, pues es primera vez que escucho hablar de una tumba que pueda irse a otro lado. Rascándose la cabeza en resignación, Subaru pudo sentir como la mirada de Emilia le perforaba el lado de cara. Sus ojos temblaban ligeramente, y parecían decirle a Subaru que la decisión sobre qué hacer a continuación, dependía enteramente de él. Quedarse aquí y terminar la conversación con Rosua, o seguirle el juego y dirigirse hacia la tumba con Garfield. La decisión ya ha sido tomada. Subaru, entiendo. Iremos a la tumba primero. Después de todo es algo necesario, ¿no es así? Y al final, responderás a todas nuestras preguntas una vez que regresemos. Rosua lamentó que la situación se haya vuelto así. Una vez que llegue la noche, podremos discutir mucho más calmadamente sobre todo lo que quieras. Escuchando la decisión de Subaru, Emilia relajó los hombros y Rosua asintió en satisfacción. Garfield y Ran también parecían aceptarlo y se dispusieron a continuar con sus respectivas tareas. Sin embargo, antes de seguir, Subaru dijo: solo una cosa más. Levantando un único dedo. Subaru, antes de irnos a la tumba, hay algo que he querido preguntarte. Rosua realmente no me importa si es algo que puedo responder fácilmente, puedes preguntarme lo que sea. Subaru, pues vale, te tomaré la palabra. Rem, ¿has escuchado ese nombre antes? Con toda la intención de cambiar el tema de conversación, Subaru pronunció aquella importante pregunta. Al oír sus palabras, la primera en reaccionar fue Ram, aunque su expresión no era para nada lo que él esperaba. Cuando el nombre de Rem alcanzó sus oídos, Ram ladeó la cabeza como si fuera la primera vez que escuchaba un nombre como ese. Y en el mismo instante en que las esperanzas de Subaru se desvanecían, Rosua murmuró nuevamente en voz baja, el nombre que acababa de escuchar. Subaru y... Rosua lo siento, no me suena de nada. Lo único que puedo decir es que tiene un cierto parecido al nombre de Ram, pero quizás solo sea porque está mal pronunciado. Subaru es, ya veo. No, eso sería todo. Si no lo recuerdas, entonces no pasa nada. No hay nada que se pueda hacer al respecto. Girando la cabeza hacia el lado, Subaru aceptó la respuesta. La respuesta de Ram y de Rosua hicieron pedazos la pequeña esperanza que se había formado en el corazón de Subaru. Para Rem, ellos dos habían sido las personas con las cuales había pasado la mayor parte de su tiempo, por las que incluso sería capaz de dar su vida, a quienes quería y admiraba. Y, sin embargo, ellos la habían olvidado. Viendo la realidad de ese hecho, Subaru por fin logró hacerse a la idea, sin más opción que la de aceptarlo por completo. Que, en este mundo, la única persona que era capaz de recordarla, era él mismo. Emilia, Subaru, ¿estás bien? Con una voz preocupada, Emilia tiró suavemente de la manga de Subaru. Al sentir la gentileza de sus dedos, Subaru no quería dejarle ver la oscuridad en su rostro, por lo que cerró los ojos, para luego levantar la cabeza. Subaru. Estoy bien. Tampoco es como si hubiera esperado demasiado. Más o menos tenía asumido que sería de este modo. Aquello que tengo que hacer, más o menos ya lo tengo claro. Emilia, ya encontraremos la manera. Ayudaré también. Emilia asintió ante la determinación de Subaru, extendiéndole su apoyo incondicional. Y, mientras su corazón, que se había vuelto a romper en 1000 pedazos, se sanaba al sentir aquella amabilidad, Subaru se encogió de hombros. Subaru, cuando Rem se despierte, mi amor dejará de pertenecer solo a Emilia. ¿Tan no te pondrás celosa? Emilia, si los sentimientos de Subaru por mí disminuyen, entonces quizás, pero no será así, ¿verdad? Lo que me corresponde a mí y lo que le corresponde a Rem, me dijiste que lo tenías todo apropiadamente planeado, ¿no? En respuesta a la broma coqueta de Subaru, Emilia le respondió de manera totalmente inesperada. Completamente sin palabras ante aquella respuesta, Subaru fue incapaz de decir nada más al respecto. En cuanto a ella, con el rostro ligeramente enrojecido, dijo con una suave sonrisa, Emilia, vamos Subaru. Quiero que Ran pueda ver luego a Ren-san también. Subaru, sí. Claro. Incluso si Ran no podía recordarla, podrá reunirse con su hermana gemela. Puede que al encontrarse sus recuerdos regresen o que, por lo menos, pueda volver a sentir el amor olvidado que se tenían la una a la otra. Incluso si se trata de una esperanza tan frágil como esa, se aferrará a ella tanto tiempo como pueda. Ran Marusu. Mientras Emilia seguía de Garfield fuera de la habitación, Subaru fue interrumpido justo en el momento en que se disponía a salir también. Al darse la vuelta, pudo ver a Ran que se acercaba.
Aún sosteniendo los vendajes de repuesto para Roswell, se dirigió al lugar en el que se encontraba parado Subaru. Subaru, ¿qué ocurre? Si estás pensando en algún juego pervertido con vendajes, una vez que nos vayamos tendrás a Roswell para ti solita. Ram, solo Emilia Sama puede entrar a la tumba. Baruso no debe entrar bajo ningún motivo. Ignorando su broma, el tono cortante de Ram aplastó por completo la actitud burlesca de Subaru. Ram habló en voz tan baja, que incluso Roswell sería incapaz de escucharla. Viendo cómo Subaru fruncía el ceño, solo por si acaso, lo dijo una vez más. Ram. Si no quieres verte envuelto por el trastornado deseo de una bruja, entonces, bajo ninguna circunstancia, entres a la tumba. El aire en el interior de la tumba era limpio y helado. Además, en la atmósfera que recibió a Subaru, había, literalmente, una fría sensación mística o sobrenatural. A medida que caminaba, el eco de sus pasos podía escucharse resonar por todo el lugar, independientemente de si quería o no hacerse notar en primer lugar. Pero, aún así, el sonido de sus pasos, le daban una inesperada sensación de tranquilidad. Después de todo, en aquella oscuridad que ni siquiera le permitía ver un par de metros delante de él, en aquel miasma en el que incluso su propia existencia era algo sobre lo cual comenzaba a dudar, el sonido de sus pasos era lo único que ahora le lograba consolar. Sin siquiera saber dónde se encontraba, las paredes, que hasta ahora habían sido su única referencia, habían desaparecido. Después de andar y andar, había llegado por fin al final del camino. Subaru sintió la ilusión de por fin haberse detenido. Pero el sonido de sus pasos refutó ese pensamiento. En el resonar de cada una de sus pisadas, se encontraba la propia existencia de Subaru. En aquella total oscuridad, en lo único que podía confiar, era en la realidad de sus propios pasos y, dependiendo de aquel pequeño consuelo, continuó caminando hacia adelante. ¿Cuánto tiempo había pasado? Era imposible de decir en aquella oscuridad. Incluso sus pensamientos se habían vuelto vagos. Y su garganta, que ya se había rendido de tanto gritar, se paralizó. Caminando de esta manera, el cansancio no parecía llegarle nunca, pero debido a lo mismo, la sensación de sus extremidades se comenzó a desvanecer. A pesar de esto, siguió caminando. Debía seguir caminando. No podía rendirse. Se prohibió a sí mismo detenerse. Camina, sigue caminando. Incluso si el peso de su equipaje lo aplastaba, apretaría los dientes y seguiría caminando. De otra manera, ¿cómo podría mirarla a la cara de nuevo? Ya veo, así que esa es tu esencia. Muy interesante, de verdad. Una repentina voz se pudo escuchar y, terminó tan abruptamente, que se perdió para siempre al dejar caer el telón. La inimaginable oscuridad que se extendía en cualquier dirección en la que mirara, en un instante, se volvió tan brillante como el día, al mismo momento que, el estrecho corredor de piedra se transformaba para ser incluso más amplio que los confines de este mundo. La tierra amontonada bajo sus pies, apagaba el sonido de sus pasos y, un aire de suciedad que, por sobre todo lo demás, le producía náuseas en el pecho, se extendió por todas partes. Completamente diferente al mundo en el que se encontraba hasta ahora, se encontraban unas ruinas antiguas propias de aquella realidad. Una escena que le pareció que podría haber visto antes de entrar en la tumba, se extendió enfrente de él, dejando a Subaru sin palabras. Enfrente de él, alguien repentinamente se le aproximó. Esa persona era. Mis disculpas por esta recepción tan ridícula. No tenía la intención de que fuera de este modo, pero no importa que, este cuerpo sigue siendo, después de todo, una cuestión de codicia. El deseo de saber es algo imposible de eludir. Un blanco puro, como un campo en que ha caído la primera nevada, era la impresión que daba aquella mujer. Su largo cabello cubría su espalda como el reflejo de la nieve en una fantasía de un blanco primigenio. Y la poca piel que mostraba era tan translúcida como hermosa. Un resplandor de sabiduría iluminaba sus ojos. Llevaba en su cuerpo un sencillo vestido teñido de negro que, en contraste con la blancura de su cuerpo, remarcaba con creces su belleza. Cualquiera que tuviera ojos, quedaría cautivado por tal hermosura. Sin embargo, lo que se apoderó del cuerpo entero de Subaru, fue un abrumador terror que nunca antes en su vida había sentido. Incluso aquella sensación de presión, que había tenido durante su primer encuentro con la ballena blanca, no podía compararse. Frente a un estupefacto Subaru, la mujer sacudió su blanco cabello, entrecerrando los ojos. Y, entonces, como si hubiese comprendido lo que pasaba por su mente, asintió ligeramente. Disculpan mi falta de cortesía. Ni siquiera me he presentado. Fue tan grosero de mi parte, de verdad lo lamento. Pero, después de tanto tiempo sin haber interactuado con nadie, parece que todavía no he recuperado mi voz.
A diferencia del tono de su voz, la expresión de aquella mujer apenas había cambiado, mientras movía suavemente la cabeza de lado a lado. Entonces, fijándose en Subaru, quien se mantenía espantado en silencio, se puso una mano sobre el pecho con la intención de tranquilizarle un poco. Echidna, mi nombre es Echidna, aquella a quien conocen por el nombre de la bruja de la codicia. ¿Entiendes lo que digo? Gracias a traducciones y